Bueno, estamos hablando de que cada uno hace lo suyo según el estilo que tiene. Y enhorabuena que así es, porque así ponemos la firma en cada cosa que hacemos. Bendito sea Dios por eso. Hoy vamos a hablar de historias de vida y vamos a hablar también de un tema que a mí me resulta fascinante, como son las constelaciones familiares. La Academia de las Artes Sanadoras presenta su programa A Mi Aire, donde enfocamos los temas desde un punto de vista un poco diferente. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para que puedan ver cuando subimos algún programa nuevo. Ayúdennos también a difundir. No se quede con la información, porque esto es luz para usted y luz para otras personas más, así que pasémosle la vela. Hoy tengo a dos personas muy especiales conmigo y a más que también nos están viendo y a ustedes que nos van a ver en diferido también. La señora se llama Perfecta, de cariño le decimos Tita. Varela de Áñez, española, criada en Venezuela, radicada en Estados Unidos. Así que es paisana, imagínense ustedes. Socióloga, profesora, orientadora o counselor con maestría en counseling humanista integrativo. Maestría en counseling empresarial también. Eso funciona mucho también en casa, porque la casa definitivamente es una empresa. Ya me dirá Tita si es cierto o no. Nelson Áñez, venezolano radicado en los Estados Unidos, profesor en ciencias sociales, maestría en constelaciones familiares, formación en medicina germánica, en trauma sistémico, máster internacional en counseling humanista integrativo, máster internacional en counseling empresarial. Consteladores ambos y tienen una manera muy particular, por eso les decía, de hacer lo suyo propio. Bienvenido Nelson y bienvenida Tita a este programa, A Mi Aire, para que juntos podamos llevarle luz a muchas vidas. Nelson, cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo fue que en algún momento escuchaste del tema? Porque tengo entendido que ahí Tita tuvo que moldear un poquito la plasticina, que estaba un poquito durita. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue el tema? Sí, bueno, lo que tú comentabas, el universo se encarga de llevar a cada quien donde tiene que estar. Yo era una persona muy religiosa, hoy día Wow, me considero muy espiritual. De hecho, estuve en el seminario porque quería hacerme sacerdote. Duré wow, muy tanto así. poco, sí, y duré muy poco tiempo. Siempre me llamó la atención de estar al servicio de la vida y escogí una profesión que es la educación. Y era mi único campo en todos los niveles. Di clases en educación primaria, en educación secundaria, inclusive muy joven comencé a ser director o principal en high school a la edad de 20 años, cuando tomé mi título de Bachelor en Education. Y ese era mi mundo, totalmente, educación, y era, después fui perfeccionándome y todo era en educación. Teníamos un colegio en Venezuela, Tita y yo, y trabajamos juntos, muy bien. Nada, Tita siempre tenía inclinaciones, decía yo en ese entonces, esotéricas, ¿no? Siempre estaba investigando, pero ya tenemos 43 años de casado y siempre hemos estado en ese respeto a lo que el otro de verdad anda buscando, porque es tomar lo que decimos en constelaciones, al otro tal y como es, y respetar al otro tal y como es. Yo le respetaba a ella todo ese eh, abrir de caminos que ya andaba, y yo con mi religiosidad, todos los domingos a misa, todas las festividades religiosas. Pero Y, Nelson, tengo que preguntarte algo. ajá, ¿Qué sentiste o cuál fue tu primera reacción ante eso de constelaciones familiares? Desde un punto de vista de alguien, porque si me estás hablando de que eres educador y todo el tema, que yo voy en una línea similar, tenemos como una vocación de ayuda, ya ujú, innata, ya eso ya corre por la sangre. Pero
si estamos hablando de que estabas muy apegado a un tipo de fe, la palabra religión no me gusta, pero son cosas mías, tú puedes usarlas sin problema. Eh, ¿Qué sentiste? Y cuando empezaste a ver del tema, ¿qué creíste Mira, que era? Cuéntanos, por favor. cuando Tita me invita, porque llego por ella a las constelaciones, fui sin expectativa, pero sí con un gran escepticismo, no. Es decir, por ser fiel y por ser solidario con mi pareja. Pero quiero que Tita cuente el por qué era esa fidelidad y solidaridad hacia ella. Y es cuando entro en la primera o entramos los dos en la primera formación de un diplomado en un instituto universitario en Caracas, Venezuela, en constelaciones. Pero me gustaría que sea ella porque no le puedo robar, porque a ella ese protagonismo que fue ella quien me lleva a la constelación. Bueno, Tita, tú que eres el pilar de Nelson y es más que obvio, cuéntanos cómo le explicaste de qué iba el tema, porque entiendo lo de escepticismo, pero lo que pasa Ok, es que tal vez si la persona lo ve desde el punto de vista muy religioso, caramba, va a pensar muchas cosas que no, creo que no son muy positivas, ¿no? Cuéntanos, Tita, por ok. favor. Yo entro a las constelaciones por razones de salud. Después de tener una enfermedad que era un cáncer de vejiga muy repetitivo, me habían operado 14 veces, había hecho cantidad de terapias, quimioterapias. Entonces ya por supuesto en las clínicas que iba, me conocían ya los instrumentistas, los anestesiólogos, los médicos ayudantes y un día en una cita de operación, una doctora me dice, oye, ya es que yo te estoy tratando, es como la tercera vez, es una enfermedad muy repetitiva, tú tienes que constelar eso. Yo jamás había oído hablar de eso. Entonces le pregunté, bueno, ¿en qué consiste eso de constelar? Ella me explicó someramente en qué consistía y me dijo, búscate esto te va a ayudar porque tú te vas a dar cuenta el porqué de tu enfermedad, por qué es repetitiva y todo eso. Entonces yo empecé en Venezuela a buscar personas consteladoras que se dedicaran a esto. En ese entonces estaba Carola Castillo, tenía un instituto en Venezuela, pero ya ella lo había cerrado Mm. y me habían recomendado una alumna de ella que estaba haciendo constelaciones y dando un diplomado y yo estuve un año tratando de contactarme con ella. Wow. No fue posible, estando Nelson convaleciente, había pasado por una operación. Le dije, tú que tienes más tiempo que yo, por favor, trata de comunicarte en este número. Y Nelson, la primera vez que llamó, habló con esa persona y justamente directamente con la profesora, ni siquiera con la asistente o secretaria. Entonces, bueno, él le dijo a ella que no estaba interesado, que quien quería ese cupo para ese diplomado era yo, pero después ella le dijo, bueno, ¿y por qué tú no vas a hacer también la formación? No, yo no. Bueno, al final él decidió inscribirse conmigo para ser solidario conmigo en cuanto a este nuevo procedimiento que yo quería indagar, esta ayuda que yo quería solicitar. Y por supuesto, a partir de eso, yo desde que llegué a las constelaciones no he parado. O sea, también he estado estudiando, he hecho muchas formaciones con Nelson varias, con otras personas. Este, y allí, a partir de ese momento, yo encontré las razones por las cuales sí, era una enfermedad que era repetitiva, había yo acudido a muchas cosas, como por ejemplo regresiones, y en regresiones inclusive a mí se me dijo, tu situación no es de vidas pasadas, tu situación, tu problema es de esta vida presente.
resuélvelo. Fue en una de esas regresiones un mensaje bien contundente que yo recibí. Cuando justamente aparece esta doctora, me hace esta recomendación y es cuando yo empiezo pues a estudiar, a inmiscuirme. Nelson se ha dedicado sobre todo a la parte de la formación, de la enseñanza, ¿verdad? Yo le he estado acompañando, yo me he dedicado más al estudio, a la investigación, a escribir sobre esas cosas, pero sin embargo sigo en este camino, sigo profundizando y además de las constelaciones, ser una filosofía de vida, una alternativa para mejorar situaciones de salud, como en el caso mío, que obtuve a través de esto mi sanación física, hay múltiples razones. Desde un negocio que tú puedes constelar, saber por qué no funciona, si te conviene, si no te conviene, un problema de pareja, una situación familiar repetitiva que tú tengas. Es decir, hay infinidad de situaciones, problemas de inmigración, etcétera, etcétera. Es decir, que es un compás sumamente amplio y que yo desde ese punto de vista recomiendo porque la persona se hace consciente, hace el clic de la conciencia de qué está ocurriendo, qué estoy repitiendo, qué está detrás de esto, que no lo había visto, y el verlo ya te abre un abanico de posibilidades, un cambio, una nueva vida, una nueva transformación. Entonces, en tu caso, porque era un asunto de tú entraste a todas estas cosas y las fuiste tomando entonces con naturalidad, o sea, si bien las estudiabas y todo el tema, que me parece que eso debemos hacerlo todos, obviamente, porque uno tiene que saber a lo que va, eso me parece genial. Pero entonces entraste a todo esto de una manera natural, ¿no? Como te iban dando la información, tú ibas investigando y lo hacías con tranquilidad, es lo que quiero saber, o ibas en algunos momentos así como con susto. ¿Cómo fue tu aproximación a todo eso? Bueno, por supuesto, al comienzo había un poco de temor y de expectativa porque no conocía, no sabía de qué se trataba. Veía movimientos en representaciones, en situaciones con relación a mi salud que yo no comprendía. Fui comprendiendo. Además de yo presentar un conflicto muy grande con mi madre. Perdón, hay un feedback allí que no sé por qué será, no sé si habrá dos dispositivos cerca o algo así. Lo que me extraña es que todos, permítanme un segundito. Entonces, además de yo tener conflictos con mi madre, porque tenía muchos conflictos con ella, allí me di cuenta, ¿verdad?, de que esa era una de las razones que me llevaba a mí a esa repetición, a ese no haber tomado yo a mi madre, a verla a ella también desde el punto de vista humano, porque yo aún en ese tiempo yo quería que mi mamá cambiara. Ahora me da risa, porque yo esperaba que ella cambiara. La que tenía que hacer los cambios era yo, y yo humildemente ante ella situarme y tomarla tal y como era. O sea, los cambios deben ir de mí. Empecé a comprender, a entender, y sí me fui sintiendo más tranquila. Fui comprendiendo más, no solamente los movimientos que veía en mí, en las otras personas, y así mismo, así como yo fui cambiando, siendo consciente, ¿verdad? Empezó también ese sistema familiar mío a transformarse, a dar unos cambios grandes, unos cambios también de mi mamá, de los integrantes del sistema familiar, a medida que yo los fui viendo, a medida que yo los asumí, que los tomé, que me rendí ante todo eso, y asimismo fue viniendo la sanación física y por tanto el mejor sentirme a nivel espiritual, a nivel emocional. Qué bueno, qué bueno. Sí, es que definitivamente los que hemos pasado por constelaciones familiares podemos hablar de un antes y ciertamente de un después. La verdad que eso,
la verdad que eso es real. Nelson, Inclusive, por favor, Tita. perdón, inclusive como educadores que somos, también en este campo, las constelaciones son muy provechosas, muy satisfactorias para ese nivel de niños, adolescentes, para una cantidad de problemas cognitivos, motores, a muchos niveles, ¿verdad? En la relación también de los padres con los hijos, a lo mejor algún problema de concentración, de dislexia, etcétera, etcétera. Múltiples cosas que también inclusive a ese nivel refuerzan y cooperan tanto con el niño o el adolescente y con los mismos padres y maestros. Es decir, que es un campo bien amplio y bien versátil. Sin duda, sin duda. Nelson, perdón, creo que querías hacer un comentario, por favor, y ya te hago una pregunta, si eres tan amable. Estás con el micrófono abierto, Nelson, parece. Ajá, sí. Ah, sí, sí, perfecto. Dime. ¿Querías hacer un comentario, me parece? Sí, con lo que Tita comentaba, pues comenzamos el primer día de clase. Fui muy claro, muy honesto con la docente y con todos los compañeros. Todos decían, venimos en busca de sanación, venimos en busca de esto. Y yo dije, a mí no me tomen en cuenta. Yo soy un pupitre más. Simple y llanamente vine por ser solidario con mi esposa o mi pareja. En aquel entonces era demasiado formal mi esposa, ¿verdad? Hoy digo mi pareja. Entonces, pero ¿cómo no, el universo nos lleva? Comenzamos a trabajar con el árbol genealógico y allí fue donde me dieron el batacazo. Fue una reacción porque, es decir, se tocó la herida de secretos familiares, de muchas cosas y fui el primero que se consteló en el grupo. Wow. Porque estaba haciendo el árbol y agarré, rompí lo que estaba haciendo y le dije a la consteladora, no, esto no lo voy a resolver acá, vamos a constelarnos. Y después me constelé y después tuve una gran fuerza para comentarle a los compañeros cuál era el secreto familiar que yo traía. Y eso me ayudó. Y desde allí fue una metamorfosis, un cambio profundo. Hoy día, desde las constelaciones, desde las nuevas constelaciones, entendí que ahí fue donde se dio ese salto evolutivo y un hambre, pero por constelaciones que no había terminado la formación y ya era buscando y buscando otras formaciones porque dije, no, hice el diplomado, Tita, tenemos que hacer la maestría, tenemos que formarnos mejor. Y es buscando en eso que llego a donde Brigitte Champetier de Ribes, una formadora internacional que está en España y que ella también fue alumna directa de Bergelinger. Y ella nos dice, no, fórmense en Venezuela, que hay un profesor allá, un formador, que está autorizado por mi instituto y con él nos formamos 2 años. Y después me iba yo solo por las condiciones de Venezuela. Entonces, trasladarse a España, quedarse en España más de un mes porque era agosto y septiembre, pagar hoteles, comida, pero no importa, allí nos hacíamos, no, pero era yo quien iba después. Tita me acompañó alguna vez y
Y comenzó mi formación, Muchas personas a los 2 años comienzan a constelar. Yo en eso fui muy prudente. Me formé 1 año con el diplomado, después hicimos 2 años de formación con el doctor Aníbal Pérez Peñaranda en Venezuela. Después yo estuve en formación haciendo cursos, como dije, en verano, 5 años con Brigitte. Y después que di un salto cuántico, allí otro salto evolutivo en una constelación, que es donde sané totalmente esa parte del secreto que me llevó a las constelaciones. Es cuando dije, ahora sí me dedico a hacer cursos y después formaciones y no me ha parado, no he parado. Ya por razones no continuamos con el colegio y las constelaciones es como un gran motor. Es un gran motor para nosotros. Tita, como ya lo decía, no hace constelaciones, sino se ha dedicado a formarse y ella dice, ya llegará el momento. Pero yo hoy día ya voy a 2 años siendo formador del Instituto de Brigitte. Soy aspirante de formador homologado y representante de ella en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Pero ya antes yo hacía formaciones y hago todavía formaciones paralelas, dicto cursos y cada día lo más hermoso de las constelaciones es que el constelador va sanando día a día, va sanando en cada constelación. Cuando se da esos saltos evolutivos, esos saltos cuánticos, no solamente sana el que se está constelando, por resonancia cuántica sanamos todo. Sanan sus sistemas familiares, sanan los que están presentes y sana también el constelador. Sin duda. Y es algo que es difícil de explicar, Ariel, cómo uno se va sintiendo día a día, cómo va cambiando, cómo va uno asintiendo a todo tal y como es. Y aquí creo que es oportuno mencione la evolución de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares comienzan con Bert Hellinger, que por cierto ayer celebramos 3 años de su partida, y aproximadamente en los años 70. Y Bert Hellinger, pues, todos sabemos perfectamente, fue sacerdote, era alemán, comienza en Alemania, pero él no, fue un hombre totalmente fuera de época, con una conciencia tan evolucionada y de donde abarcaba tantas cosas, porque no solamente es abarcar los sistemas familiares, lo que él habla de los órdenes del amor, sino atreverse de que en una constelación se puede inclusive sanar traumas. Y yo he hecho formación de trauma transgeneracional, trauma sistémico con la doctora Engwin St. John, que ella fue alumna y trabajó directamente con Bert Hellinger durante muchos años.
ella y el doctor Peter Levine trabajaron con trauma con Bert Hellinger. Y comenta Enwin que la primera vez que ella estuvo con Bert Hellinger en un trabajo de trauma, siendo ella especialista en trauma, se quedó muy impresionada porque Bert Hellinger llegó y dijo, vamos a trabajar. Y ella dice, pero ¿cómo que vamos a trabajar? Ella era catedrática universitaria y dice, pero es que no trae nada, no trae ninguna presentación. ¿Cómo vamos a trabajar? Y comenzó a trabajar con representantes y trabajó trauma. Y dice, la impresión fue muy grande porque se dio cuenta que hubo solución y trabajar traumas sistémicos familiares. Decía ella, ¿cuántas veces yo tenía que estar con un paciente trabajando con varias citas para llegar a una solución? Y cómo entonces ella después le dice a él, tú eres la persona que necesitábamos para trabajar en trauma. Y Hellinger le contestó, y tú eras la persona especialista en trauma que necesitábamos en las constelaciones. Y allí formaron un equipo muy, muy interesante en cuanto a trauma. Hellinger trabajó con lo que él llamó las primeras constelaciones, y otros le han dado el nombre de las constelaciones tradicionales. Él allí después se dio cuenta de que el constelador varias veces manipulaba, había, se escudriñaban muchas cosas, y se retiró un tiempo y reflexionó. Y después dijo, estas constelaciones las dejamos. Pero esas constelaciones las tenemos que honrar, porque fueron las primeras constelaciones. Y fueron las primeras constelaciones que abrieron campo. Es como, yo las asocio como nuestros ancestros. Nuestros ancestros nos abren campos. Esas primeras constelaciones abrieron campo a lo que hoy día, a la evolución de la constelación. Luego él habla y comienza a aplicar las constelaciones del alma y trabajó varios años con las constelaciones del alma. Pero ya en el 2006 se empieza a hablar de las nuevas constelaciones que le llamó él, pero es en sí en el 2009 cuando va en Bogotá y que habla claramente esas constelaciones, de las nuevas constelaciones del movimiento del espíritu. Y ya en el 2000 crea lo que es la Hellinger Ciencia. En esas constelaciones del movimiento del espíritu, él dice, todo lo va a regir el campo, una fuerza mayor, una fuerza que todo lo puede y todo lo sabe. Y es cuando dice o nos dice a los consteladores, todos pueden constelar, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ir. Y es dejarse llevar por ese movimiento del espíritu. Y él decía, lo más importante es centrarte. Y después que estás centrado, con la primera palabra que se te venga, empezar la constelación, que te la va a dar el campo, no eres tú, no es el constelador que ya, como se hacía antes, vamos a colocar primero el representante del constelado, mamá, papá, no, ya se comienza es a lo que nos va diciendo el campo, dejarnos llevar por esa fuerza mayor
que es el movimiento del espíritu, y Bert Hellinger llamó las nuevas constelaciones del movimiento del espíritu. Una pregunta, perdón, Nelson, una pregunta. Ahora que hablas de esto de el campo, para poder entender un poquito más el vocabulario este, en sí, ¿qué es el campo? Es ¿Cómo toda nos la, puedes ener- explicar? es toda la energía que está presente. Nosotros ahorita acá tenemos un campo, porque para la energía no hay distancia ni hay tiempo. Y hoy día sabemos que en la física cuántica hablamos de ese presente continuo. Y aquí estamos en un campo con tu energía, con la energía de todos los presentes, con los que yo desde acá de los Estados Unidos veo que hay muchos que son de Estados Unidos, veo que hay algunos que son de Colombia, veo algunos que son de Ecuador, de República Dominicana. Estoy viendo acá. Entonces, nos damos cuenta y ahí estamos conectados en este momento. Por eso, en las nuevas constelaciones online que hacemos son muy poderosas y mucha fuerza. Hay una energía increíble, porque imagínense, de tantos países, distancia, pero cada quien está conectando. Recuérdate que la energía es ondulatoria y estamos allí con esas ondas de cada uno de nosotros y hemos creado ese campo. Y cuando en una constelación presencial, que por eso mismo Bert Hellinger comenzó haciendo un círculo con todos los participantes, que en el centro están los representantes, es para que con esa energía que está en el campo, es la que va a tomar a los representantes. Y él llegó a decir esto: los representantes se comportan o se van a comportar prácticamente como unos medios. Van a recibir la información y nos la van a mostrar. Y dime una cosa, ¿cómo ves tú, digamos, la diferencia? Me imagino que lo has hecho presencial, o sea, con personas allí, pero también con figuras. ¿Crees tú que se pueda hacer de igual manera con figuras? ¿Qué prefieres hacer tú? ¿Cómo prefieres hacerlo? Yo con las figuras fueron muy utilizadas con lo de las constelaciones tradicionales. Ya con las nuevas constelaciones, tanto del movimiento del espíritu y ahora con las nuevas constelaciones cuánticas y otras, si está la energía, si está el representante, yo por lo menos nunca he utilizado las figuras. Respeto a todas aquellas personas que la utilizan, porque cuando yo voy a estar o si yo llego a utilizar la figura, está allí bastante la parte analógica. Entonces, ¿qué voy? Simplemente prefiero utilizar la parte fenomenológica. Y por eso me gusta más los representantes y no, porque si es una constelación individual, que es donde se utilizan o se ha utilizado por costumbre más los figurines o la figura, o los muñequitos, como le decimos en criollo, pues ahí están, siento que es más la parte analógica. Yo prefiero decirle al cliente, o yo mismo represento, el cliente representa, o el cliente va representando diferentes posiciones. Y me gusta utilizar mucho la parte a ciega, que el cliente no sepa a qué está en el caso de las individuales, que el cliente se ubique en diferentes posiciones, en diferentes representaciones y se deje sentir
y nos da la información, pero no a través de figuras, sino a través de la energía y de lo que él va recibiendo esa información. Repito, respeto mucho lo de las figuras. Y mis formaciones, sobre todo, mi formadora principal, que ha sido Brigitte, nunca nunca ha trabajado con las figuras. ¿Ve? En todo caso, los psicólogos de repente que puedan utilizar las figuras para con los niños, no con constelaciones, cuidado, porque las constelaciones se le debe hacer a una persona adulta, pero como para ver como un movimiento sistémico perfecto. Digo, bueno, está bien, pero del resto yo particularmente no lo aplico. Bien, decía de que Ver nunca utilizó la palabra cuántica. Quiero dejar eso claro. Pero Ver, cuando establece lo de la Hellinger ciencia, deja ya el espacio de interpretación. Y decía muy claro, las constelaciones son evolutivas, transformadoras, y vendrán otros cambios, vendrán otras cosas atrás. Ya estableció. Y cuando en los años 90 aproximadamente, los científicos te hablaban de que en el ADN había nada más un 2%, que era el ADN de proteína, y hablaban de que el 98% era basura. Y después hubo un científico ruso que se llama Peter Geriev con su equipo, de donde descubren que ese 98% que llamaban que era un ADN que no tenía nada, era donde están todas nuestras memorias. Y ya hubo antes alguien que hablaba que es Rupert Sheldrake, que hablaba del campo mórfico, el campo morfogenético. Bert Hellinger también lo utilizó en las constelaciones, que es donde decimos cuando hay esa fuerza también, todo eso que viene de nuestro sistema familiar es un campo mórfico, que son memorias y memorias que vienen de atrás. Y acá nos los muestra Peter Geriev, pero ahora Peter Geriev y con la física cuántica, entonces también da pie a lo que es el holograma y lo que es el yo realizado, que lo utilizamos en las nuevas constelaciones cuánticas. Y se habla de que la palabra puede modificar. Y eso él lo aplicó Ver desde siempre, porque todas las palabras, todas las frases sanadoras que se dan, pero tiene que darse desde el amor. Ya Einstein demostró y dejó una carta, manifestaba que los científicos de la época no sabían la energía tan fuerte que era el amor, y que el amor transforma, el amor sana. Y es de donde nosotros entonces hay un grupo y que ha ido creciendo, que hablamos de las nuevas constelaciones cuánticas. ¿Y qué son las nuevas constelaciones cuánticas? Son aquellas constelaciones en donde nosotros estamos en el adulto. Todos tenemos que estar en el adulto. Y nos centramos en un vacío, pero desde el adulto. Y ese adulto de donde podamos ver a la incertidumbre que se presente, cualquier incertidumbre, pero verla con un gran asentimiento, y que ese asentimiento es verlo
no porque lo tenga que ver, porque es diferente al asentir a la aceptación, porque la aceptación es porque no queda de otra, pero el asentir es desde el amor, sin juicio. Y cuando yo veo cualquier asentimiento desde el adulto, con amor, sin juicio, y me rindo a eso, ahí es donde yo tengo las bases para que se dé un salto cuántico. Y es cuando nosotros estamos viendo en las últimas constelaciones cómo los perpetradores sufren. Y cómo cuando nosotros vemos a los perpetradores con tanto amor, con asentir y decirle, yo soy como tú eres como yo, veo el dolor tuyo, porque tú también fuiste víctima. Y allí podemos ver ese salto cuántico, cuando el representante del perpetrador cambia. Algunas veces yo saco y les digo quiénes son los representantes, pero la mayoría de las veces lo hacemos a ciegas. Y cuando decimos, este era el perpetrador, y el mismo perpetrador dice, ¿qué cambio? El representante. Y ahí es donde cuando vemos ese salto cuántico, el salto cuántico es una transformación inmediata. Vemos de repente a una persona o el representante del constelado que hace esa reconciliación con el perpetrador, y los cambios físicos en la cara, en la expresión, es cuando decimos, dejamos acá la constelación porque ya se dio sola. No podemos ya seguir. Bert Hellinger decía, cuando se da, ya vemos que se dio un cambio y comenzó el proceso de sanación para la constelación. Ya no tienes que seguir forzando más nada. Una pregunta de un tema que creo que es muy recurrente. Me encantaría escuchar tanto a Nelson como a Tita hablarnos del tema. ¿Cómo es eso de integrar a los padres o cómo es eso de reconocerlos? Porque veo que por lo general el tema anda muy flojo en nosotros. ¿Cómo se logra? Asintiendo a todo lo que ellos son. Ya por el hecho de que nos dieron la vida, es suficiente. Nunca, es más, cuando nosotros vemos la relación, la parte del el equilibrio entre dar y recibir, en ese equilibrio vemos un equilibrio que es de iguales. Ejemplo, la pareja es un equilibrio de dar y recibir de igualdad. Es decir, a medida que uno da, el otro recibe, el otro tiene que retribuir. Y así la pareja se puede mantener. Uno da, el otro recibe, después vuelve a dar, y el que dio recibe, y así continuamente. Pero hay relaciones que no son de iguales, y la primera de ellos es la de los padres, porque los padres nos dieron la vida y nosotros nunca tenemos cómo pagarle a nuestros padres por darnos la vida, porque lo que somos y estamos acá es por ellos. No importa lo que haya sucedido después. Además, recordemos que ellos también, la crianza, ellos son producto de los sistemas familiares al cual pertenecieron. Y algunos pudieron
hacernos sentir mal en un determinado momento, o por no estar presentes, o por estar demasiado presentes. También los padres, estos sobreprotectores. Entonces, tenemos que ver eso. Nos dieron la vida y es suficiente. Con eso basta. Otra relación de desigualdad es la autoridad con un empleado. El empleado y la autoridad, por ejemplo, no están de igual a igual. Entonces, y tiene que ocupar cada quien su lugar, de acuerdo a lo del orden. Pero en las demás relaciones, nosotros estamos de igual a igual, que es lo del el equilibrio entre dar y recibir, que es la compensación. Las consecuencias de no tomar a los padres son terribles. Si supiéramos todos las consecuencias. ¿Y qué es tomar a los padres? Integrarlo en nuestro corazón, con amor. Ya. Y recuérdate que hay tres cosas con los padres. El vínculo, que no lo puede cortar nadie, ni la muerte. La conexión y la relación. De repente, yo puedo tener una conexión muy grande con uno o con los dos o con uno de ellos, una relación mejor, pero lo importante es que el vínculo es igual. Y ya. El caso de Tita, que ella decía de su mamá, era porque había conflicto de ella con su madre. Y toda mujer, cuando tiene conflicto con su madre, puede ser una candidata a un cáncer de vejiga, a un cáncer de mama, a un cáncer de matriz. Es decir, tenemos esa relación igual cuando hay mujeres que pierden hijos o mujeres que tienen una pareja, pero se han convertido en madre de esa pareja. Y cuando pierden esa pareja tienen un doble duelo porque perdieron a la pareja y perdieron a un hijo. Esa mujer tiene que cuidarse mucho porque puede llegar a ser un cáncer, sobre todo de mama, pero también puede ser de matriz, de ovario, pero ahí tenemos cada cosa, las rodillas, las articulaciones, es decir, en las constelaciones también tenemos como unos códigos en cuanto a la parte de la salud. Comprendo. Escuchemos un momentito. Tita, ¿querías decir algo, me parece? Adelante, por favor. Sí, yo creo que con relación a la parte de tomar a los padres, por lo menos a mí me ayudó, me facilitó, porque realmente yo tenía conflictos muy fuertes con mi mamá. No es que yo fuera un mango muy dulce y mi mamá un mango amargo, no se trataba de eso, pero sí era una relación muy difícil, muy complicada. Y lo que a mí me ayudó, además de conocer todas estas cosas, es de ubicarme en esa condición humana, verla a ella como un humano, al igual que yo, con fortalezas, con no tantas fortalezas y con amor, comprender también la infancia, la juventud tan difícil que ella tuvo y me dio todos los recursos que ella tenía. Hasta ahí ella sabía, hasta ahí ella podía y yo lo agradecí, lo asumí, lo acepté y desde ese punto de vista pues me ayudó a comprender que ella con su amor, con los recursos que tenía, con lo que sabía, con lo que podía, era hasta allí. Entonces, esa dimensión humana de verla de esta manera, al igual que yo con
deficiencias humanas, porque yo tampoco, aunque me llamo perfecta, no soy perfecta, ¿verdad? Me facilitó el tomarla como ser humano, como persona, y de agradecerle infinitamente todo lo que hizo, el darme la vida, lo que he tenido, y también agradecer las carencias, que en un momento dado tuve bastantes, porque nosotros éramos una familia de inmigrantes y eso es difícil, ¿verdad? Y eso también agradecerlo. Y en esa medida, pues uno también toma a la otra persona en toda su dimensión humana. Considero que eso es bien importante. Además de todo lo que explicó Nelson. Claro, sin duda, pero ese tema iba a tocar, pero bueno, me ganaste, pero enhorabuena que así fue. Cuando los que venimos de familias inmigrantes, caramba, es muy fuerte el tema. Ellos, lo que ellos vivieron en sus países, que los hizo emigrar, en fin, es algo un poquito complejo y vienen en el ADN cosas que hay que ir viendo cómo lo solventamos, Nelson y Tita, porque si no, eso queda ahí y genera problemas. Bueno, quiero ir cerrando el programa porque no lo quiero hacer muy largo, porque no, espero que no sea la única vez que estén con nosotros para poder tratar otros temas. Me encantaría, Nelson, si tienes algo más que decir, pero también que nos digan ustedes cómo les pueden contactar, a través de qué vías, para que puedan ustedes poder ayudar a constelar a otras personas más. Nelson, adelante, por favor. Bueno, mi número de teléfono es de acá de Estados Unidos, el 704-728-3774. Mi correo electrónico, nelsonanes59@gmail.com. Y en Facebook, facebook.com/universo de vida, todo junto. Ahí es una página de las constelaciones. Y normalmente ya no estoy haciendo tantas constelaciones individuales porque estoy dando más que nada cursos. Pero hay casos que sí le doy prioridad, que son como los de salud. A esos casos sí saco un tiempo porque estamos al servicio y le doy prioridad. Lo que sí estoy es con muchos talleres online, formaciones, formación en constelaciones, inclusive del Instituto de Brigitte, y formaciones, algunos cursos paralelos que son dictados totalmente por mí, que no es del Instituto de Brigitte. Gracias a ti, Ariel, por la invitación. Este es un tema que es bien largo, es bien amplio, porque es muy abarcativo. Entonces, es la parte familiar, es la parte de salud, es la parte de pareja, es la parte organizacional, es la parte educacional con lo que es la pedagogía sistémica. Es decir, en constelaciones realmente abarca muchísimo y es una filosofía de vida. Cuando entramos en constelaciones, nos cambia. Es un antes y un después. Es una filosofía de vida. Les invito a todos a que realmente se den la oportunidad, ya sea con uno, ya sea con otro constelador, que se den la oportunidad, el que vea este programa, de esa experiencia, de cambiar, porque muchas veces nosotros nos quedamos en el sufrimiento, nos quedamos en un duelo que no somos capaces de superar, y porque varias veces llegar a ese duelo es muy doloroso y es más confortable mantenernos en él que enfrentarlo, y aunque sea doloroso, pero después sanamos. Y lo decimos con experiencia.
Claro, Gracias. sí. No, muchas gracias por permitirme el honor de tenerlos acá y de poderlos disfrutar otra vez, pero además también de poder llevar luz, porque a veces se habla de esto y la gente en realidad no sabe de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, es muy importante. Tita, adelante, si eres tan amable. Yo quería darte las gracias, Ariel, darle también las gracias a todas las personas que nos han acompañado y cerrar quizás mi participación diciendo que para mí las constelaciones son mágicas. Es decir, tú ni te enteras muchas veces en esas transformaciones que están llegando a ti, esas comprensiones, y de repente pues la situación ha cambiado, ha dado un vuelco, y no nos perdamos la oportunidad de obtener este tipo de beneficios y de vivencias, porque pueden ser muy transformadoras desde todo punto de vista. Muchísimas gracias a todos y en especial a ti. Un placer y muchísimas gracias a ustedes. Nelson, por favor. Sí, es más, Ariel, estoy ahora así como recibiendo un mensajito que me gustaría compartirlo contigo. Por favor. Cuando tú lo sientas, puedes preparar, me avisa con tiempo. Podemos a tus seguidores de tu canal, de tu radio, podemos hacerle totalmente estar al servicio, un taller, pero ya no para explicar, sino para constelar. Me Podemos encanta. hacer, estaba terminando ya, Tita, de hablar y se me vino eso, que dejar abierto la posibilidad para invitar, porque varias veces la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Es cierto. Entonces, ofrecerle para que vean cómo es un taller de constelación y que lleven tema, y eso sí, allí puede ser en una hora, podemos constelar 3, 4 personas. Entonces, ¿quiénes? El campo decide. No decido yo ni los que estén, pero como expliqué, por resonancia van sanando los demás, van sanando los representantes, vamos sanando todo. Entonces, te dejo abierta esa posibilidad, porque para mí sería un gran gusto estar también al servicio y además que es una manera también de compensar, porque hablamos de la compensación, pero hay que aplicarla. Entonces, tú me invitaste a tu programa, ahora yo te quiero compensar con esto y que tú vas a compensar a tus seguidores con ese regalo del taller de constelación. Wow, tremendo regalo, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a trabajar en ello porque les digo, como decía un amigo, ya que algunas cosas son adictivas, por lo menos nos volvemos adictos a cosas que sean buenas. Esto no es que genere adicción ni nada, por supuesto que no. Pero cuando nosotros vamos generando cambios, queremos más. Y les agradezco mucho, sobre todo, que nos hayan hablado de cómo es conveniente o de la conveniencia que es sanear ese vínculo con papá y con mamá, porque yo creo que todos tuvimos conflictos en una u en otra medida con aquellos que nos fueron puente para venir aquí. Claro, Y que también el no sanearlo genera una serie de situaciones que, sí, la verdad que como son evitables, mejor las evitamos. Así que ya saben, tenemos el taller con el señor Nelson Áñez. Bueno, y hay que agendarlo. Luego del programa vamos a ver fecha porque de verdad lo que queremos es ser luz, igual que como lo hacen ustedes, y se van a sorprender porque ellos tienen una manera muy particular de hacer las cosas y sanemos, que ya que estamos aquí, que nadie nos vaya a quitar lo bailado. ¿Les parece? Bueno, con el permiso de ustedes, procedo a hacer el cierre del programa. Un fuerte abrazo para Nelson y para Tita. Muchas gracias por estar y para cada una de las personas que están acá también, que nos ven ahora, que nos van a ver después. Soy Ariel Svi, quien les da las gracias por acompañarnos en una entrega más de A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Ya lo saben, recuerden suscribirse, darnos like y activar la campanita y difundir nuestro trabajo para una mayor
expansión de conciencia. Como les digo, no se queden por favor con la información, que fuimos luz para usted, que seamos para otros más. Con el permiso de ustedes me retiro. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Un Gracias. abrazo para todos. Gracias.